Amanecen esta mañana los embalses al 29% de su capacidad, informa XM. Es decir, otra vez bajaron un poquito y otra vez acercándonos a ese lunes a ese límite de 27%. Señor ministro de Minas y Energía, es el hombre responsable de manejar la crisis en el sistema energético nacional, el ministro Andrés Camacho. Buenos días, ministro, bienvenido. Buenos días, Néstor, y buenos días al país. Ministro, hoy con los embalses al 29, ¿estamos a punto de racionamiento? Nosotros no estamos considerando un racionamiento y estamos trabajando con todas las herramientas disponibles para no llegar a esa condición crítica. Yo creo que es importante al país contarle qué es lo que ha ocurrido la última semana, contarte a ti también, Néstor. Nosotros estamos en un proceso de debilitamiento del fenómeno del Niño, ya la fase final, pero la semana anterior tuvimos una oscilación, una ola de calor en el continente llamada Meiden and Julen, que suprimió las lluvias y que aumentó temperaturas, y por supuesto eso tuvo un impacto muy importante en nuestras condiciones y en nuestro sistema energético, bueno, igual en todos los sistemas en el país a través de lo que hemos venido haciendo seguimiento. Esa situación es la que ha llevado a que tengamos una disminución en un momento en donde esperábamos ya tener un incremento paulatino en los embalses. Por eso hemos venido optando medidas para tener toda la capacidad térmica, toda la capacidad de energías renovables, toda la energía disponible en el país para superar estas semanas que son muy importantes, de tal manera que no lleguemos a ese 27%. Sí, ministro, la caída de los embalses ha sido paulatina, constante, sostenida. El lunes estábamos al 29.7, ayer martes al 29.4, hoy esta mañana 29.0. ¿Qué pasa si llegamos al 27? Como parece que vamos a llegar. Néstor, nosotros estamos preparando todo y hemos hecho las condiciones con el IDEAM, con monitoreos y modelos semanales. Ustedes pueden ver que ya ha habido algunas lluvias en regiones del país. Este nivel de decrecimiento ha bajado su ritmo. La semana anterior estábamos en 31% de embalses. Ahí tuvimos, luego de esta oscilación climática y onda de calor, una reducción de 2 puntos en 3 días, y entonces el ritmo fue muy abrupto la semana anterior. Hoy lo que estamos viendo ya es una desaceleración de esta disminución en los niveles de embalse, y lo que estamos trabajando es toda la capacidad instalada, todas las medidas que estamos adoptando son para soportar las 2 semanas que vienen, de tal manera que con las lluvias y las predicciones que tenemos del IDEAM empecemos a tener un cambio en la pendiente, y ya no de decrecimiento, sino de subida en los niveles del embalse. Sí. Por supuesto, nos estamos preparando para cualquier condición crítica, pero nuestro trabajo está orientado a no tener un racionamiento en el país. Claro, ministro, entiendo que el racionamiento sería un escenario pues terrible, catastrófico, pero hipotéticamente le pregunto, ministro, si sigue haciendo sol, si sigue la sequía, como ha seguido, porque usted me está diciendo la semana pasada se agravó la cosa, si eventualmente no llueve, yo también creo aquí que va a llover, creo que las lluvias fuertes serán desde finales de abril, pero de aquí a que lleguen, de aquí a que comience a llenarse los embalses, si bajamos del 27, ¿ustedes han contemplado la opción del apagón? Nosotros, eso está diseñado, simulado, y hay unas características de lo que esa condición traería, de cómo tendrían que darse algunas restricciones de demanda, pero insisto en esta tarea porque es importante que el país nos acompañe en esto. Lo que tenemos que hacer en las 2 semanas es no bajar esos 2 puntos y no llegar a una condición crítica en el país, y tenemos todas las medidas y creemos que tenemos todas las condiciones para no tener que llegar a esa condición crítica. Claro, pero ¿y cómo hacemos para no bajar esos 2 puntos que nos faltan, que nos alejan del 27%, ministro? Ya tenemos en marcha la medida de toda la capacidad térmica, sí. Ya tenemos en marcha a partir de hoy toda la capacidad renovable. Además de eso, justamente ayer, hoy, el fin de semana, hicimos el PMU de energía. Ahora, al terminar esta llamada, tenemos nuevamente PMU de energía y hemos visitado los embalses. Algunos nos ofrecen todavía algo de capacidad, cada uno de los embalses tiene una condición distinta, y hay 2 de los embalses o digamos de ciclos de agua más importantes para energía, que son el que está en Guatapé y Pagua, aquí alrededor de Cundinamarca, que tienen abastecimiento para unos 50 días. Con el agua que tenemos guardada en estos embalses de alta regulación o de alta capacidad,
más a las otras medidas que hemos venido tomando, más la insistencia y el apoyo de los medios, de la industria, del comercio, disminuyendo los consumos, creemos que podemos superar estas 2 semanas y no llegar a la condición crítica. Ministro, ese es todo el trabajo que estamos haciendo. A propósito de eso le quería preguntar, porque claro, si no hay oferta, pues lo lógico es achicar la demanda. ¿Por qué el gobierno apenas ayer comenzó una campaña, cierra la llave y apaga la luz? ¿Por qué no ha habido campañas para desincentivar el consumo de energía en Colombia, ministro? Nosotros instalamos el PMU de energía en marzo del 2023. Hemos hecho al momento 24 sesiones y precisamente toda la preparación que tenemos y que nos ha permitido llegar a esta condición crítica y estarla superando, mientras incluso hay en la vecindad países que no han logrado superar esta condición, se debe a la preparación y a medidas que hemos adoptado. Incluso ustedes recordarán que el año pasado, en noviembre, nos visitó el expresidente Lasso a pedirnos que siguiéramos vendiendo energía a Ecuador. Nosotros limitamos desde el año pasado la venta de energía a Ecuador para tener embalses suficientes que nos permitieran superar esta condición. Entonces, hemos tenido toda la preparación, más de 24 sesiones, y dentro de esas decisiones y dentro de esas medidas hemos tenido una campaña de ahorro de agua desde octubre del año pasado. Nosotros hemos tenido campañas. ¿Cuál es la campaña, ministro? Porque yo no la he visto, usted me disculpa, pero apenas ayer me entero, ayer, un día antes de llegar al 29%, apenas ayer el gobierno comenzó la campaña. ¿Cuál es la otra campaña? ¿Dónde está la campaña? ¿Dónde la hicieron? Sí, ahí tenemos las cifras, te puedo enviar las estadísticas de aeropuertos, terminales, cinemas, televisión, redes sociales. Hemos invertido unos recursos muy importantes en esas campañas de difusión. Cuando instalamos el PMU y se declara el fenómeno del niño, lanzamos con la ministra Susana la campaña El fenómeno del niño no es un juego, y ahí hemos estado desarrollando toda la campaña. Por supuesto, y ustedes que son mucho más conocedores sabrán que en comunicación nada es suficiente, y por supuesto, tal vez muchas de estas campañas pasaron desapercibidas cuando no se tenía alarmas o no teníamos esta situación de contingencia. Pero las campañas vienen en desarrollo desde el año pasado. Lo que hemos hecho... Pero ministro, esas campañas de las que usted está hablando son campañas para ahorrar agua, no para ahorrar luz. No, son las campañas de ahorro de energía y agua. Te las puedo enviar, incluso han rotado en sus medios de comunicación desde el año pasado. Y entonces, ministro, si hubo, vale, de acuerdo. Entonces, no las conocí yo, es culpa mía. Pero, ministro, ¿y entonces por qué no dieron resultado? Porque no se ahorró agua hasta ayer, no se ahorró ni agua ni luz. No ha bajado la demanda de agua y son ni ustedes luz en Colombia. Son ustedes los que saben más del tema. Todas estas campañas tienen momentos, tienen criterios, tienen concepciones. La campaña la hemos desarrollado. Ahora, ¿qué es lo que estamos en la situación de estas 2 semanas en las que ese ahorro va a ser mucho más importante? Y lo que estamos haciendo es redoblar esfuerzos para garantizar que estas semanas que son trascendentales las podamos superar. Sí, ministro. ¿Y cuál es el incentivo económico que se ofreció en esas campañas para quien ahorrara energía, y qué es lo que dicen todos los expertos del sector eléctrico, qué es lo que se debe hacer y lo que hizo el gobierno de Juan Manuel Santos en el fenómeno del niño del año 2015-2016, cuando se le pagaba a la gente 450 pesos por kilovatio hora ahorrado? Aquí, ¿de cuánto es ese incentivo económico que se ha promovido en estas campañas? Lo que se les olvida contar a quienes han hablado de estas campañas es que esas campañas dejaron una deuda que se transmitió luego a las facturas, a las tarifas, porque en su momento ese mecanismo lo que llevó es que fuera más gente la que ahorraba que la que se penalizaba, y eso dejó casi 1 billón de pesos de deuda que luego se convirtieron en aumentos de tarifas. Por lo tanto, nosotros estamos transitando otro camino y estamos tomando otras medidas, especialmente con grandes consumidores. Tenemos en el país capacidad de generación, autogeneración en grandes consumidores, industrias, centros comerciales, en otras instancias, comercio, empresas que tienen la capacidad de generar, y estamos desarrollando incentivos para que se desconecten y trabajen con su propia generación. Esas son las cosas que también hay que contarle al país de lo que en el pasado ha ocurrido. Claro, ministro, usted tiene razón. Claro que los incentivos tienen un costo. Usted nos dice fue 1 billón de pesos. Quisiera preguntarle, ¿el gobierno hizo la evaluación? ¿Es mejor ahorrarse ese 1 billón de pesos y arriesgarnos al apagón? ¿Es lo que usted nos está diciendo? No nos estamos arriesgando al apagón por esa consideración. Hemos desarrollado otras medidas que sean complementarias, que no nos lleven a esa situación y que sean más efectivas en términos de lo que es el consumo.
Los mayores problemas que tenemos pues también son los grandes consumidores, industriales, comercio, y pues eso es lo que buscamos, que tengamos rápidamente unos ahorros en el consumo, especialmente de aquellos que son grandes consumidores. Ministro, ¿en qué momento, en qué nivel de los embalses el gobierno estaría pensando en aplicar el estatuto de desabastecimiento o el estatuto de racionamiento, que son herramientas urgentes cuando se presentan situaciones emergentes y difíciles? El 27%, que es lo que ha conocido todo el país, y por eso todo lo que hemos venido trabajando es para mantenernos por encima de ese nivel crítico, el 27%. 27%. Ministro, XM ya les propuso, les planteó cuál sería el mecanismo, es decir, hay que empezar eventualmente, esto hay que empezar a mirarlo porque esperamos que no lleguemos a esto, el gobierno dice que no vamos a llegar y todos de verdad confiamos en que no ocurra. Pero si existe esa posibilidad en el panorama, así sea mínima, XM ya les planteó cuál sería la primera demanda que se cortaría, es decir, ¿en dónde empezaría eventualmente el corte de energía, el racionamiento? ¿Sería sector industrial? ¿Sería sector comercial? Es decir, ¿cómo sería esa hoja de ruta en caso de que bajemos del 27%? Hay un estatuto de riesgo eléctrico. Precisamente al terminar esta llamada tenemos el PMU de energía para revisar todas las condiciones, cómo van nuestras variables, pero insisto, porque esto es muy importante que el país lo sepa, aquí estamos trabajando es para no llegar a esa condición. Al momento de llegar a esa condición hay unos criterios, y uno de los primeros que tendría que actuar es el sector industrial, especialmente Ecopetrol con reducción de producción, de tal manera que pues estamos haciendo todo lo necesario para que no tengamos esa condición y que al contrario, por ejemplo, a través de Ecopetrol podamos poner gas disponible en estas 2 semanas y podamos llegar a superar la condición. ¿Y ese eventual racionamiento o ese primer corte para Ecopetrol y el sector industrial sería de cuántas horas diarias, ministro? No estamos considerando racionamiento. Te digo, el plan de trabajo y mi misión, y estoy concentrado en este momento en no llegar al 27%. No, yo sé, ministro, yo sé porque me lo ha dicho de todas las maneras posibles y yo estoy entendiendo el mensaje, que están intentando de todas las maneras posibles que no haya racionamiento, pero si hipotéticamente lo hay, y dice usted, el primer turno sería para sector industrial y particularmente Ecopetrol. Sí, eso tendrá que decirlo ya el estatuto de racionamiento, las medidas que se tendrán que adoptar con XM, que es el administrador del sistema, y entonces eso tendrá que tener su propio plan de acuerdo a las condiciones. Nosotros en estas 2 semanas que vienen, ustedes ya lo han visto también, se empiezan a instalar lluvias y eso nos hace ver que no solo no es necesaria una medida de racionamiento, que no vamos a llegar a esa condición, sino que eventualmente en un escenario de esos no tendríamos unas condiciones críticas si estamos teniendo lluvias a la vez. La posibilidad de un racionamiento para el sector residencial, como ocurrió en el año 92, hace ya 32 años, ministro, ¿esa la tienen lejana pero contemplada? No estamos considerando un racionamiento. Para el sector residencial no. Para ninguno, insisto. No, pero ministro, nos acaba de decir que eventualmente, y esto está en el panorama, si llegamos al 27%, hay un plan y un estatuto de desabastecimiento, y lo primero que habría que hacer es recortar el suministro o racionar el suministro en industrias y particularmente en Ecopetrol. Entiendo que el mensaje para la gente es, no estamos pensando en un racionamiento, pero el gobierno debe tener sobre la mesa todos los escenarios posibles. A eso van las preguntas. Y eso es lo que hacemos con XM, con el PMU de energía, y lo que les insisto es que eso tiene unas condiciones técnicas que tendrá que ser analizada en el momento de cómo estén las características de nuestro sistema energético nacional. Sí, pero es que como no podemos quedarnos sentados a esperar a que llueva según lo que quiera San Pedro, ministro, hay que pensar en esos escenarios. Si el recorte no es por usuarios residenciales o por usuarios industriales, ¿sería ese recorte, ese racionamiento de energía por regiones, pensando puntualmente, por ejemplo, en el oriente del país, en donde hoy los embalses están apenas al 10%? Como no estamos sentados esperando lluvias, lo que estamos trabajando es que no lleguemos al 27%, poner toda la capacidad de energía en funcionamiento, tenemos ya la capacidad térmica renovable y eso es lo que estamos haciendo. Ministro, como dependemos de las lluvias, ¿qué le dicen a usted esos escenarios en los que están trabajando sobre el tema de lluvias? ¿Qué tan fuerte vamos a tener el invierno o la lluvia, la temporada de lluvias que viene?
La primera fase en la previsión climática es que se viene un periodo de neutralidad mientras se supera el fenómeno del Niño y luego se instala de lleno el fenómeno de la Niña. Entonces, el primer periodo van a ser lluvias débiles mientras estamos en una neutralidad y luego vendrán las lluvias más fuertes. Lo que nos dicen los modelos semanales que nos está entregando el IDEAM es que ya a partir de finalizando esta semana, hoy, mañana, empieza un régimen de lluvias que paulatinamente, mientras se instala el fenómeno de la Niña, van a ser más intensos. ¿Y la temporada de lluvia sería más hacia mayo? Estamos esperando igual con el seguimiento semanal cómo se instala, pero sería en mayo, junio que estaría ya instalado el fenómeno de la Niña y tendríamos las lluvias más intensas en el país, que de hecho hay que prepararnos para ellas. Sí, ministro, ¿y el año entrante vamos a tener el mismo problema? Las condiciones climáticas que son variables, por ejemplo, nosotros el último Niño más intenso lo habíamos tenido en el 2016. Las condiciones climáticas, pues hay que hacerle seguimiento por las variaciones que tiene especialmente la temperatura en el mar, pero indudablemente todo esto se está desarrollando en el marco de la emergencia climática y vamos a tener que prepararnos cada vez más a condiciones extremas, tanto de lluvia como de sequía, y pues justamente en eso consiste la transición energética, que adecuemos nuestros sistemas de energía, incluso con lo que está pasando en Bogotá, pues temas de abastecimiento de agua ante una emergencia climática que es una realidad y que ya todos y todas estamos viviendo. A propósito, ¿a usted, ministro, no le parece una gran paradoja que hoy nos están salvando las térmicas que operan con carbón y gas? No, no es una paradoja, es la demostración de la necesidad de acelerar la transición energética, porque justamente eso es la palabra transición, es un proceso de transformación y justamente lo que nos está llevando a esta situación climática son los gases de efecto invernadero. No, en la medida que mantengamos ese ritmo. La paradoja es que estos son los combustibles de los que el gobierno, el presidente Petro, usted, pues denostan o desprecian o critican todos los días. No, yo no desprecio. De hecho, lo que estamos haciendo es la transición. Esa es la tarea. Y una transición es un proceso. Y nosotros hoy trabajamos con la capacidad instalada para entregarle al país la seguridad energética que se necesita y trabajamos en ese proceso para entregar al país en el mediano y largo plazo la energía que el futuro del mundo en cambio climático requiere. Sí. Ministro, hay dos resoluciones hablando de térmicas, dos circulares realmente firmadas por usted el 12 de abril, el mismo día. Y una pareciera estar moderando lo que dice la otra. En la primera ustedes señalan desde el ministerio que las térmicas no están entregando la máxima capacidad de generación y luego parecieran rectificar y lo que piden es que sigan generando el máximo de capacidad. Hoy, ¿cuál es la realidad sobre las térmicas y por qué esos dos papeles distintos el mismo día frente a instrucciones al Centro Nacional del Despacho? En la resolución que emitimos, nosotros lo que consideramos es que, de acuerdo a las características de operación del sistema, ustedes saben, hay un mercado de energía en el país, entonces lo que estamos haciendo es forzar un poco el mercado para que tengamos entregando al sistema toda la energía disponible. Lo que se hace a través de las resoluciones es, a través de la simulación, es poder obligar en la semana toda la capacidad que podamos, entonces no hay un cambio subjetivo, sino es un cambio objetivo de la ingeniería para saber qué energía estamos necesitando. Hoy tenemos toda la capacidad térmica en funcionamiento y hemos limitado a cero la exportación de energía a Ecuador. Ministro, ¿por qué ha sido tan difícil durante este gobierno tener una comisión reguladora de energía y gas, una CREG estable? Porque nombran unos encargados, después terminan sus periodos, quedan sin quórum por unos meses, después vuelve a haber quórum, después no vuelve a haber quórum, y hay una inestabilidad tremenda en esta institución que es muy importante para el sector energético. Yo creo que es el momento de discutir lo que significa expertos, porque aquí hay dos circunstancias. Primero, esa inestabilidad viene de tiempo atrás. Ustedes recordarán que los comisionados de la CREG que dejó el gobierno de Duque, 3 de ellos no cumplieron requisitos y también tuvieron que salir. De hecho, hubo demandas, instancias judiciales que así lo determinaron. Y eso tiene que ver con cómo es la concepción de la experticia requerida en la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Y yo creo que es parte de lo que tenemos que adoptar hacia adelante como una reflexión y una transformación. Porque hoy con los requisitos que se piden hemos llegado a ese nivel de experticia y de inhabilidades que es muy complejo cumplirlas, pero además sumándole una característica, y es que con todo lo que ha pesado en temas de tarifas, lo que buscamos es una CREG que sea independiente, que sea capaz de afrontar estos retos de la transición
Y los requisitos que exige solo se logran o en un gobierno o en una empresa. Y ahí vienen las puertas giratorias y cosas que han pasado Pero, ministro, aquí y en el mundo. ¿Por qué ha sido tan difícil? ¿A qué requisitos se refiere usted para llegar a la CREC? ¿Cuál ha sido la talanquera, el obstáculo para conseguir gente? 6 años de encargos directivos del sector energía. Esos 6 años de cargos directivos en el sector energía son un gobierno o una empresa. Y obviamente lo que nosotros buscamos es que el ente regulador no sea capturado por el mercado como ha ocurrido en otros países y como ha ocurrido en el país, y eso explica también la situación tarifaria que hemos vivido. Sí, ¿y a usted le parece que una experiencia de 6 años en el sector directivo significa que están capturados? No, eso es la experiencia. Sí. La captura es otra cosa y son los hechos. ¿Cómo llegamos a esta situación de tarifas? ¿Cuáles fueron las decisiones que en el pasado se adoptaron, cargándole todo el peso de los costos ineficientes del sistema a los usuarios? ¿Qué ocurrió para que transitáramos por esa ruta? Eso es lo que debemos preguntarnos. Pues, ministro, lo que ocurrió es que hemos logrado construir un sistema sólido que nos evitó llegar a lo que estamos hoy, hablando de racionamiento. En 32 años, por cuenta de manejar bien el sector eléctrico, con esos expertos, con esos técnicos, es que tenemos un sistema sólido. Eso es ingeniería, y yo te estoy hablando del otro tema que es la regulación. En términos de la regulación, hoy tenemos una crisis de tarifas, que es distinto. El sistema, y yo lo conozco a la perfección, los modelos de los embalses, el sistema energético nacional, cargo por confiabilidad, todos los mecanismos que se han desarrollado en el país. De lo otro que estamos hablando es de la captura del mercado y el funcionamiento del mercado eléctrico, que es una discusión económica y una discusión regulatoria. ¿Y cómo llegamos a esas situaciones? Eso es lo que tenemos que preguntarnos y cómo prevenimos que si al futuro no se siga presentando. Pero, ministro, ¿y eso qué tiene que ver con la CREC? Con las personas que llegan a la CREC. Pues que ahí se toman esas decisiones y que en el pasado ahí se tomaron esas decisiones para cargarle, por ejemplo, las pérdidas a las facturas de la gente en el Caribe. Bueno, no, lo del Caribe también pasa por la corrupción de Electricaribe. Precisamente, ¿y cómo se tomaron esas medidas? ¿Dónde se tomaron esas medidas? Sí, pero... En la regulación. Sí. No, las medidas se tomaron en unos funcionarios, en unos señores corruptos que manejaban el negocio en Electricaribe. No, es decir, que yo sepa, nadie de la CREC está acusado de corrupción, ministro. Que yo sepa tampoco, pero lo que tenemos que revisar cuáles fueron las medidas que, por ejemplo, se adoptaron en su momento cuando se entregó Electricaribe, ese mercado, a otras empresas y se cargaron las pérdidas a los usuarios. Hubo una Sí, distribución. pero lo que quiero decir, ¿y usted cree que esa culpa de lo que pasó en Electricaribe es de funcionarios públicos? No, yo no creo que sea de funcionarios públicos. El tema de Electricaribe es uno de los grandes robos del país, porque incluso antes de Electricaribe hay otros antecedentes de otras empresas, que es un problema estructural de la energía en el Caribe, que tiene que ser resuelto de otra manera. Pero lo que quiero entender es cómo lo está analizando usted. ¿Usted cree que fueron funcionarios en la CREC los que llevaron a la situación en Electricaribe? Por supuesto que no. Electricaribe es una empresa que operó y que dejó de hacer las inversiones por décadas en la infraestructura del Caribe y que luego fueron sacando su capital, y ahí tenemos pleitos que pasaron y deudas que le quedaron al país. A Electricaribe se le entregaron 4 compes que suman más de 5 billones y luego cuando sale a operación se hizo cargo el Estado casi de 12 billones. Entonces hay unas situaciones de fondo que tienen que ver con otras discusiones. Sí. No tengo ninguna duda que de lo de Electricaribe es una mala experiencia. ¿Y es Electricaribe el que nos está llevando al racionamiento hoy, ministro? No, eso es Néstor, eso es una empresa comercializadora. Sí, tú lo sabes. No, Yo lo sé, que ellos son distribuidores de energía. Entonces no tiene nada que ver con esta situación porque estamos Claro, hablando pero de generación de energía. Fíjese que le pregunta a Víctor por qué no llenaron las vacantes en la CREC. Y usted dice, porque es que no hay gente. Así llegamos a Electricaribe, porque no hay gente, porque el regulador lo secuestraron, lo capturaron los privados. Eso es lo que usted nos acaba de decir, hasta donde le entiendo, ¿verdad? Ninguna de las palabras que tú estás diciendo la ha mencionado, porque lo que yo te estoy diciendo es, creo que es el momento, y repito, puedes escuchar luego esta entrevista, lo que yo creo es que es el momento de reflexionar lo que significa ser experto. Y que tengamos entonces una valoración de cómo usted me habló de la captura del regulador. Listo, son 2 cosas distintas. Una, ¿por qué no se han llenado al momento? Yo digo, hay una reflexión de fondo que tenemos que hacer, y te repito las palabras
es el momento de discutir qué es ser experto y cuáles son las necesidades del país en el planeamiento energético hacia el futuro, considerando esta crisis climática, considerando la transición energética. Es una reflexión de fondo que implicará reformas estructurales. Me parece muy de interesante. otra parte, eso de fondo me parece. Pero ser experto, por ejemplo, ministro, ¿es llevar a una filósofa a ser ministra de Minas? Yo creo que hay una discusión sobre la experticia. Yo vi un titular, no recuerdo de quién, de que se querían llenar de profesores la CREC. Y yo soy profesor y estoy como ministro, y no sé si tienen algo contra los profesores maestros de este país, pero los maestros también tenemos experticia. Entonces esa es la discusión que tenemos que dar como país, especialmente cuando lo que queremos afrontar es una crisis climática y una transición energética justa como la que estamos planeando. Sí, lo que pasa es que la CREG está hecha como un órgano asesor del presidente de la República, eminentemente con técnicos conocedores. En el caso de la CREG hablo porque también está la CRA, pero en el caso de la CREG con expertos en el sector energético. Y esa experiencia, lo dice usted, efectivamente, o se logra en la empresa privada o se logra trabajando en el gobierno, en el Ministerio de Minas o en entidades vinculadas con el sector energético. El gobierno, ¿por qué en medio de esta coyuntura decidió emprender la búsqueda de expertos que estuvieran por fuera de la empresa privada? Es decir, teniendo la situación difícil, apremiante de lo que está pasando en el sector, ¿por qué el gobierno no acogió a los expertos que vienen de la empresa privada? Es decir, ¿estuvo por encima la ideología a la necesidad técnica de solucionar líos que tiene hoy el sistema energético en Colombia? Son varias cosas para dejar absolutamente claros los temas. Primero, sobre el nivel de experticia, yo les voy a dar una reflexión. Tenemos doctorantes, doctorados, expertos en regulación energética que han estudiado en las mejores universidades del mundo, pero no tienen la experiencia en Colombia. Porque son teóricos. Son expertos, no, y han trabajado en entes reguladores en otras partes. ¿Son expertos? ¿No son expertos? Esas son las cosas que tenemos que ir transformando de fondo, que no tienen que ver con la coyuntura. En términos de la coyuntura, segundo, nosotros de las más de 50 acciones que hemos tomado en el PMU de la energía, la mayoría de esas acciones, en un 90%, obedecen a condiciones técnicas, operativas, revisar las plantas, los mantenimientos, los niveles de los embalses, los monitoreos y las simulaciones de cada uno de los criterios y las variables eléctricas del sistema, y las necesidades regulatorias que hemos tenido que tomar. Ahí están las actas, más de 24 sesiones en año y medio casi de operación del PMU de energía, han sido adoptadas por la CREC. Hemos emitido cerca de 10 resoluciones de la CREC para afrontar el fenómeno del Niño, y no ha dejado de operar en términos de lo que hemos necesitado en esa tarea. Desde diciembre, enero se emitieron resoluciones desde la CREC para prepararnos hacia el fenómeno del Niño. Tercero, sobre los nombramientos. La tarea que tenemos es completar la CREC, pero sí hemos incluido, y no es un tema ideológico, es un tema de funcionario público, de una tarea constitucional de garantizar que el mercado no capture al ente regulador. Sí, ministro, sobre eso le quiero hacer la última pregunta. Yo creo que usted está planteando un debate muy interesante. Usted acaba de nombrar en la CREC al doctor Juan Camilo Vallejo, ¿cierto? No, yo no nombraba a Juan Camilo Vallejo. Bueno, ¿el gobierno no nombró a Juan Camilo Vallejo? No, señor. ¿Cómo que lo designó como comisionado de la CREC? ¿Cómo que no está nombrado comisionado de la CREC? No está nombrado comisionado de la CREC. Entonces ¿a qué lo llevaron a la CREC? Pero se publicó hoja de vida. Sí, pero se publicó hoja de vida, como se publican otras hojas de vida, pero en el momento no está nombrado en la CREC. Ah, ¿no lo van a nombrar? ¿Es lo que usted me dice? En el momento no está nombrado. Tenemos operando la CREC, tenemos 4 comisionados, hemos venido trabajando. El sábado pasado hicimos sesión, adoptamos medidas justamente en temas tarifarios del mercado de energía, y ahí estamos trabajando. Pero hoy tenemos nuevamente sesiones. Para no cometer imprecisiones, ministro, el gobierno publicó la hoja de vida. Supuse que era un hecho el nombramiento del doctor Vallejo como comisionado de la CREC. Pues cuando uno le publica la hoja de vida es porque no está listo para comentar, pero está para comentarios. Es decir, en cualquier momento... Ustedes recordarán que a mí me publicaron hoja de vida para ser presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pero eso después tuvo sus demoras por diferentes circunstancias. Entonces, pues ustedes lo conocen, en términos de función pública y de criterios administrativos, bueno, pues es el nombramiento. Dicho que no es inminente, le hago un comentario porque usted me está hablando de captura del regulador.
que es la expresión que usted utilizó. El doctor Vallejo, propuesto para llegar a esta CREG, viene del Fondo de Energías No Convencionales, ¿cierto? De energías renovables. ¿Cierto? Sí. Que es donde le dieron los contratos a don Euclides Torres, ¿cierto? No. ¿Cómo no? No, pues nosotros hemos hecho toda la investigación, no hay ningún proceso, de hecho tiene una investigación en este momento en curso por la Contraloría y no hay ninguna asignación a dedo de ningún tipo de contrato y ahí pues está en curso y todas las garantías para que las investigaciones así lo definan. Sí, yo tengo entendido que no son uno, que son varios contratos para la construcción de paneles solares. Ministro, tengo en mis manos un contrato de 17 páginas firmado por el doctor Juan Camilo Vallejo Lorza, director ejecutivo de FENOGE, el pasado, le voy a dar la fecha exacta de este documento. Este documento es del 31 de enero del 2024. Comunicación de aceptación de oferta, invitación abierta número 014 de 2023. Y la empresa beneficiaria es Unión Temporal Energisa, conformada por Iluminación Moderna de Colombia SAS, Enetel SAS y Enecon SAS, que es de Euclides que al final Torres. es de Euclides Torres. ¿Eso no es cierto, ministro? No, lo que yo les estoy diciendo, todas las entidades, todo tipo de funcionario tiene que tener un manual de contratación. En este fondo hay 3 niveles de contratación: contratación cerrada, contratación abierta. Lo que hemos estado verificando es el cumplimiento de todos los requisitos de la contratación. Esos contratos han cumplido con todos los requisitos de la contratación. No, ministro, todos. Lo que usted llama captura del regulador, todo ha sido legal también, ministro. Y entonces usted me dice, es que los señores de la CREG han sido capturados, el regulador, la CREG, ha sido capturado por el sector privado. Y yo le estoy diciendo, y ustedes en el gobierno van a llevar al señor Vallejo, que le acaba de dar un contrato de 90.000 millones de pesos al señor Euclides Torres. ¿Eso no es captura? ¿O es diferente a lo que pasó en el pasado? Estamos hablando del ente regulador, una cosa, y otra cosa es una entidad. Una entidad tiene un manual de contratación, tiene que apegarse a unos requisitos técnicos, hay un comité de contratación, todo eso se le ha hecho un seguimiento y hemos venido verificando el cumplimiento de todas las condiciones en la legalidad. Yo no puedo inventar ningún incumplimiento de requisitos cuando no lo hay, y eso es lo que uno tiene que verificar. Y el otro tema es un tema de la regulación energética del país, que tiene que ver con una decisión de política y de planeamiento energético. Y lo que nosotros hemos encontrado con la historia de la situación energética del país es que hay una situación que debemos prevenir, y es que el ente regulador no sea capturado por el mercado. Y eso se hace aquí, en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo. ¿Y es que Euclides Torres es diferente a los otros privados, ministro? No, señor, yo primero no tengo nada que ver, no conozco, no tengo información de que eso sea así. Estamos en una investigación interna y lo que les puedo decir es que no hay una asignación de ningún contrato, hay unos procedimientos internos que se han venido verificando y que en el marco del libre mercado, de la competencia, de los procedimientos, los contratos que han sido asignados han estado en debida forma. Es que usted me dice captura del regulador, que es un hecho de corrupción política, que es cuando el regulador, que está creado para defender el interés general, termina favoreciendo unos intereses particulares. Y le estoy diciendo, y ustedes llevan al señor Vallejo, a quien yo no tengo el gusto de conocer, que le ha dado negocios a dedo al señor Euclides Torres porque financió la campaña del presidente Gustavo Petro. Entonces no entiendo muy bien al final lo que me parece a mí, ministro, muy respetuosamente, una contradicción. Pues lo que estás diciendo es falso, en todas sus palabras. No hemos dado contratos para ningún clan. Hay unos procedimientos que se han cumplido, que están apegados a la norma. No hay un nombramiento en este momento en la CREG del ingeniero Vallejo. Entonces, pues todo lo que estás armando es un titular, pero no tiene nada que ver con la realidad. No, el titular no lo estoy armando yo, ministro. El gobierno, usted publicó la hoja de vida del señor Vallejo para llegar a la CREG. Y tengo los contratos, así como usted me va a mandar unos documentos, yo le mando los otros, los contratos que el gobierno le ha dado al señor Torres. No a un clan, al señor Torres. Eso es materia de investigación, y hasta que eso avance, pues lo podremos decir. Yo, hasta el momento, como responsable de este sector, lo que hemos hecho es la investigación de los procedimientos
de la legalidad de estos contratos, y eso es lo que le puedo decir al país. Dar contratos, Claro. dar contratos a dedo es legal, ministro, sí, si usted me lo quiere poner de esa manera. Lo que pasa es que ahí hay una No, no es contradicción legal. incluso. No es legal y no ha pasado. No, la ley permite contratos en unos casos específicos como el que hace No, Genove. estos son paneles solares. Claro. Que el señor va a levantar, Ministro, pues, sí. ¿quién recomendó a Juan Camilo Vallejo para la CREG? ¿Quién pasó la hoja de vida del señor Vallejo para la CREG? No tengo esa información porque pues en esta búsqueda que tenemos de los comisionados de regulación, pues hemos recibido, yo he entrevistado a muchísima gente, he entrevistado más Claro, de 20. pero es decir, en la carta que usted le envía a la Procuraduría, le dice que usted justamente es el encargado de hacer la selección y que envía los perfiles a la presidencia de la República. ¿Quién en No, presidencia? eso no está en mis funciones. Pero eso dice la carta, le leo la carta que usted le mandó a la Procuraduría. Usted dice que usted... Sí, ¿qué es lo que hemos hecho? Por eso. ¿Qué es Entonces lo le que hemos pregunto, hecho? ustedes seleccionan la hoja de vida de Juan Camilo Vallejo, la envían a la presidencia. En presidencia, ¿quién se encarga de aceptar o no el nombre de Juan Camilo Vallejo, ministro? Nosotros hemos enviado el paquete de hojas de vida y todas son analizadas, las que yo he venido evidenciando, las que hemos venido encontrando, y allá en presidencia pues se determina el cumplimiento de los requisitos, todos los temas técnicos, el cumplimiento y no caer en inhabilidades, todo eso se verifica en presidencia. Vale. Es el ministro de Minas, el ministro Andrés Camacho. Sé que tiene que irse a una reunión para atender todos estos temas, ministro. Le agradezco en el alma estos minutos, le deseo un feliz día y mucha suerte, ministro, manejando esta situación. Muchísimas gracias, y pues también decirle al país que con la voluntad de todos y todas vamos a salir de esta contingencia y vamos a superar el fenómeno del niño. Sí, señor, yo espero lo mismo. Gracias, ministro, feliz día. Muchísimas gracias. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, esta mañana hablando